Muy buenos días a todos, amigos y amigas, soy Héctor. Hoy me gustaría continuar hablando de la obra de Antonio Escotado, Los enemigos del comercio. Esta vez, el segundo tomo, como podéis observar. Os pondré por aquí el enlace al resumen del primer tomo de Los enemigos del comercio. Y como os decía, pues continuamos esta historia de una historia moral de la propiedad privada, como establece el filósofo Antonio Escotado. Resumir o comentar estas 600 páginas de este segundo tomo es complicado. He hecho una síntesis y voy a intentar trasladaros lo que yo considero que son las ideas más importantes, las más importantes que Antonio Escotado va esbozando dentro de su obra. Hacemos un recordatorio porque, como os comentaba cuando hablamos del primer tomo, Antonio Escotado divide las sociedades entre clerical militares y sociedades comerciales. Entonces ahí, según él, se inaugura un conflicto que, como bien decía Hesíodo, ninguna polis será próspera si trabajar es infamante y la vocación del mercader no resulta honorable. Esto nos dice la página 26. Sin embargo, estas palabras han sido constantemente rebatidas, sobre todo por aquellas personas e ideologías que consideran que la propiedad privada es un robo y el comercio su brazo ejecutor. Nos dirá Escotado que el cristianismo se expande como una ideología nueva en las ruinas del Imperio Romano, prometiendo poner primero a los últimos y renegando de rico. La palabra trabajo, de hecho, viene de tripalium, que era una herramienta parecida a un cepo con 3 puntas o pies que se usaba inicialmente para sujetar caballos o bueyes y así poder herrarlos. También se usaba como instrumento de tortura para castigar esclavos o reos. Si los romanos consideraban el trabajo algo indigno, el cristianismo hablará de Adán y Eva y de la expulsión del paraíso, sirviendo de correa de transmisión a sendos conceptos. Lo que primero nos plantea que si tú consideras el trabajo y el comercio como algo malo, es difícil que socialmente se pueda prosperar. Esa es una de las ideas que establece Escotado. Sin embargo, con el protestantismo, el mundo germánico y anglosajón desarrolló otro concepto de trabajo, más relacionado con el de profesión o maestría, entendiendo esto como el desarrollo de una actividad que interesa a terceros. Esta profesionalización es la base de las sociedades industriales. Ya el trabajo ya no es un castigo divino, sino yo me profesionalizo en algo porque sé que soy bueno haciendo eso y hay una demanda. Y por hacer esa actividad, pues me gano la vida. Todas estas transformaciones sociales han sido objeto de interpretación. Incluso se desarrollaron leyes de la historia, que las establece la página 38, como pudo ser la teoría de Carlos Marx, en la que el futuro estaba escrito como consecuencia de la dialéctica, cayendo en lo que se ha conocido tradicionalmente como historicismo. La sociedad industrial sacó a mucha gente de la miseria, aumentó la renta per cápita, pero también multiplicó los conflictos dentro de la urbe entre capital y trabajo. Como consecuencia de los cambios y las luchas, los visionarios, como ya en tiempo de la caída del Imperio Romano, se multiplicaban, y no dejaron de exponerse teorías alternativas al capitalismo incipientes que, como no, debían partir de dos supuestos: lo mal que estaba todo y el apocalipsis que se avecinaba, y la construcción, como no, de la alternativa en un mundo ideal. Malthus, en su ensayo sobre la población 1798, puso el grito en el cielo: la población crecía más deprisa que el alimento. Esta afirmación, a pesar de que las hambrunas en la sociedad industrial no iban a parecerse ni remotamente a las anteriores, circuló constantemente sin tener en cuenta que los avances tecnológicos y la democratización de los gobiernos suponían una prosperidad. Esto nos lo comenta la página 39. La llegada del Mesías o del Salvador es políticamente tan importante como en la religión, y en esto el comunismo se ha visto constantemente intoxicado por la búsqueda de lo absoluto, mundo ideal, por encima de lo relativo, las reformas constantes que han ido haciendo avanzar a las sociedades. Según Escotado, el capitalismo industrial impuso una exigencia competitiva, cosa estimulante solo para algunos, basada fundamentalmente en lo que se conoce como destrucción creativa, basada esta en la innovación y en la transformación tecnológica. Dicha tendencia hace que la economía se configure como un ciclo lleno de fluctuaciones, lo que a la postre provoca la crisis así como épocas de crecimiento.
Las recesiones tienen como desencadenante una superproducción, al contrario de las anteriores al capitalismo, que eran crisis de escasez, que viene precedida de un crecimiento de los precios, lo que termina por obstaculizar la venta de productos y nos lleva a la consecuente deflación de activos. Escotado hace un repaso histórico no tanto a través de datos, sino a través de sus protagonistas. Nos planteará conceptos como la ley de Say, página 75, basada en que toda oferta genera su demanda, apoyándose en la descripción de un contexto y de un personaje, el hugonote J.B. Say. Así también se hará con otros personajes históricos como Saint-Simon, Proudhon, Bakunin, Owen, Godwin, Hegel, Engels, Marx, Lenin y un largo etcétera. Un elemento interesante que he visto y que me ha parecido curioso, y sobre todo porque puede satisfacer el espíritu curioso de muchos, es la parte que dedica a la llegada de los nuevos pioneros a la incipiente nación de Estados Unidos. Este advenimiento generará nuevas comunidades o comunas en las que se intentará plantear un nuevo mundo en el siglo XIX. Las sectas religiosas tales como los Shakers, los Arpitas, los Zoharitas, los Amanitas, los Auritas y los Betlinianos, que lo desarrolla la página 91, practicaron un comunismo de necesidad, religioso pero muy productivo, que consiguió grandes logros económicos, siendo así la base de futuras fortunas y grupos de poder económico. Por el contrario, tenemos un fracaso estrepitoso de comunas tipos falansterios u otras no religiosas que se llenaron de intelectuales cuya visión del trabajo no era la de la maestría sino la de la maldición. Para ir concluyendo, merece especial atención la parte a que le dedica, las páginas que le dedica David Ricardo, la página 130, sobre todo porque será este economista el que haga famoso el concepto de que el valor de un bien viene determinado por la cantidad relativa de trabajo necesaria para producirlo. Este concepto, que dará pie al término marxista plusvalía, entiende la mercancía como algo que tiene un valor determinado por el tiempo, no por la oferta y la demanda. Si fuera así, una firma de un artista famoso en una servilleta debería valer menos que pintar una casa. No tener en cuenta el valor añadido, nos dirá Escotado, será nocivo para Marx, según desarrolla el propio Escotado, puesto que, a pesar de que este último hablará del fetichismo de la mercancía y la diferencia entre valor de uso y valor de cambio, no tiene en cuenta que la oferta y la demanda funcionan como fuerzas dinamizadoras que hacen del mercado un sistema de información en que las decisiones de cada uno en su ámbito particular se concatenan de tal forma que así se determinan los precios. El autor le dedica a Marx un análisis intenso desde la página 369 hasta la 441, precedido por el análisis del comunismo científico y de la vida de Engels, gran amigo de Marx y riguroso analista social. Según este último, Marx sería Newton de las ciencias sociales al haber descubierto las leyes de la historia. La Primera Internacional, la Segunda y la Revolución Rusa, los conflictos sociales, los principales pensadores de unos siglos convulsos, son la base del contenido de esta vasta obra. Escritores, gobernantes, sindicalistas, inventores, un auténtico repaso histórico a nuestra historia económica y social más reciente. Y aquí me detengo. Para seguir escribiendo sobre este libro sería necesario, romper la necesidad de los apasionados de la historia política y la historia económica de leerlo. Así que os vuelvo a recomendar Los enemigos del comercio, volumen 2. El volumen 1 también os pondré el enlace en el cuadro de búsqueda. Y espero vuestros comentarios. Si habéis leído Antonio Escotado, tiene una obra, su obra más famosa es Historia General de las Drogas, que es una obra, a mí particularmente me gusta más que Los enemigos del comercio, pero bueno, estos son gustos particulares. Y muchísimas gracias, dejadme comentarios, suscribiros al canal si veis que eso os interesa, le damos a like si os ha gustado el vídeo y cualquier cosa, pues nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.